Hemos vuelto de la pausa, que nos ven, ¿cierto?, a esta hora. Gracias por su sintonía, por escucharnos, por vernos, ¿cierto?, en radio, en televisión, en redes sociales. Antes de de presentar a nuestro invitado, tenemos un WhatsApp, ¿cierto?, de una persona que dice que gracias por invitar a una abogada a su programa, ¿cierto?, recién. Vamos a tener un abogado ahora, ¿cierto? Y dice que en cuanto a crisis de representatividad, tengamos claro que nuestros políticos electos son reflejos de la sociedad que los vota. Gracias, derechos y deberes, dice esta persona que no se identifica por lo menos. Bueno, vamos a presentar a don Alfonso Campos, abogado, ¿cierto? De dilatada trayectoria. Alfonso, muy buenos días, gracias por la invitación, por estar acá. Gracias. Muy buenos días, Alfonso, qué bueno que hayas podido estar en este espacio. La verdad que siempre es grato conocer personas nuevas con visiones distintas, sí. Además, en términos de conocer la opinión, digamos, de lo que está ocurriendo hoy día. Y antes de partir, ¿vive el verano magallánico, don Alfonso? Y bueno, yo no tengo, yo soy ganadero, no tengo verano. Ya. Entonces, yo no tengo vacaciones en verano porque es cuando tengo más pega. Cuando hay más trabajo. Así, cuando ya. más trabajo. Así que, perfecto. Su trabajo en verano sobre todo, digamos, complicado. Se vive el verano trabajando. Se vive el verano trabajando, de repente te encuentran, pucha, que estás tostado y es por el viento que estuviste en un corral trabajando. Claro, bueno, la realidad de la ciudadanía en general del país, que no tienen los privilegios muchas veces de vacacionar ni dentro de la región ni fuera de la región. Sí. Así que no es una realidad tan alejada tampoco. Sí, no, por supuesto. Hay gente que nos quedamos acá haciendo este programa. Exactamente. Bueno, es que el problema es que somos una realidad discriminada, que eso después les voy a conversar, que justamente en esta asamblea constituyente los grandes discriminados somos las regiones, que vamos a ser ciudadanos de segunda categoría, porque ni siquiera hay requisito de residencia. Es decir, los partidos políticos van a poner constituyentes de Santiago para que votemos nosotros en las regiones. Claro. Porque hablan de cupo reservado para las mujeres, cupo para los pueblos originarios, pero para las regiones nada. Es decir, pueden ser todos los constituyentes de Santiago en este momento. Bueno, esos son los grandes temas que hoy día se están... Y además que hay que, cierto, ser claro con la ciudadanía en general, que este proceso, digamos, se inicia el 26 de abril con este plebiscito. Allí partimos un proceso constituyente, ya que de aprobarse, de rechazarse, va a depender de la opción, cierto, que tenga cada persona, pero ¿Cómo ha vivido desde lo personal, desde lo laboral? Sí. Me imagino que usted da trabajo, digamos, a más personas. Entonces, ¿cómo ha vivido este proceso, digamos, de ya 100 días y un poquito más que llevamos en esta contingencia social? Bueno, mire, yo lo he vivido muy preocupado porque creo que el país nunca está mejor. Yo soy testigo de dos cosas. Es decir, bueno, yo por mi edad fue testigo de la crisis del 73. Yeah. Pero yo, en la crisis del 73, yo vivía en la casa de mi abuelo, que fue el expresidente Gabriel González Videla, que así como nosotros nos preguntan los jóvenes sobre la crisis del 73, a él le tocó vivir la crisis del 25, que fue la anarquía del 24 al 33, que en 8 años hubieron 14 gobiernos. Y él me contó mucho de esa crisis. Y yo hoy en día veo que es la misma similitud que está pasando en Chile. Es decir, se habla de la Constitución del 25, pero ustedes saben que una vez promulgada la Constitución del 25, hubo una anarquía de 8 años, hubieron 17 presidentes en 8 años después de promulgar esa Constitución, porque como había un presidente débil. El primer presidente después de la Constitución fue un señor Emiliano Figueroa, que su lema era "no soy una amenaza para nadie", que se lo comieron, hacía lo que hacía la oposición, ¿cómo será? Y que duró unos pocos meses, y ahí empezó una rotonda de presidentes hasta ver una república socialista entre medio, hubieron cualquier gama, y eso es cuando se hace un proceso constituyente y no hay autoridad. Y eso es lo que yo veo hoy día, porque yo veo muy parecido la figura de Piñera con la figura de Emiliano Figueroa, es decir, un presidente que no está gobernando. Y la venganza que le hicieron después a Emiliano Figueroa por haber sido débil
es que la calle que le pusieron es donde están los prostíbulos en Santiago. Esa fue la venganza que le hicieron por haber sido mal presidente. Y eso es lo que yo veo, que en este momento no hay autoridad. Entonces, hacer un proceso constituyente en medio de violencia, en medio de un presidente débil, en medio de un Congreso deslegitimado totalmente, que el 2% correcto, no tiene ningún sentido. Yo creo que lo que hay que hacer, por eso yo voy a votar rechazo, es esperar las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2 años más, que esperamos sea que se elija a alguien, pero que se elija a alguien legitimado. No me importa que sea de izquierda, de derecha o centro, pero que sea un gobierno legitimado. Nosotros perdimos la democracia una vez, y resulta que cuando hay delegitimación puede tomarse cualquiera el poder. Ayer vi al señor Mesina que dice que se va a tomar el Parlamento, y yo me pregunto, el señor Mesina se toma el Parlamento y ¿quién lo saca? ¿Se van a traer los carabineros a sacar? ¿Van a estar los de los derechos humanos detrás de los carabineros? ¿Quién va a sacar al señor Mesina al Parlamento? Entonces, ¿qué va a pasar? Puede haber un golpe de Estado, puede venir cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay que enfriar los paños. Y esa es mi principal razón del rechazo. Porque, en el fondo, esto es como cambiar un auto. Es decir, a usted siempre le pueden ofrecer cambiar su vehículo. Claro. Pero tenemos que ver qué costo tiene. Entonces, primero tenemos que tomar 3 cosas. ¿Cómo está mi vehículo? ¿Anda o no anda? Segundo, ¿qué es lo que me ofrecen de cambio? Y tercero, ¿cuánto cuesta? Ahora, nosotros tenemos un vehículo que anda. Puede andar mal o bien, pero funciona. Es decir, tiene sus ruedas, tiene su motor y todo está funcionando, no está parado. Después, cuando vemos todos los problemas que tenemos, no son de la Constitución. Porque primero leamos la Constitución. ¿Cuál es el primer problema? La desigualdad. ¿Qué dice? Leemos el artículo 1 de la Constitución y dice: los hombres son iguales en dignidad y derechos. Claro. La Constitución ampara el derecho a educación, el derecho a seguridad social, el derecho a salud. Por lo tanto, no es problema de la Constitución. El problema principal son las leyes que no se cumplen. Si una Constitución puede ser muy bonita, pero si no hay leyes, ahora, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué le vamos a poner esos derechos para que sean distintos? Quizás le podemos poner, los hombres son iguales, y ponerle dos palabritas más a la Constitución para hacerla más bonita. Pero vamos a ver cuál es el costo de eso. Entonces, el costo primero, hay un costo económico. Primero, que vamos a tener un Congreso paralelo que hay que pagarlo. Es decir, tenemos que poner un Congreso paralelo que hay que pagarlo. Segundo, lo más grave es la inseguridad. En este momento van a haber 2 años de inseguridad que no se sabe porque la Constitución parte de cero. En este momento la Constitución está partiendo de cero, entonces nadie va a saber qué va a contener la nueva Constitución. Por lo tanto, nadie va a invertir durante 2 años. Porque si yo tengo un proyecto minero, o yo tengo un proyecto de riego, o yo tengo un proyecto pesquero, yo no sé cómo va a estar la Constitución. Por lo tanto, por mientras no salga la nueva Constitución, yo no voy a invertir. Claro. Tercero es la violencia. En este momento, no habiendo autoridad, porque la gran razón de este gran acuerdo de la paz era la violencia, y la violencia ha continuado. Pero además, la violencia va a continuar más cuando vean que esta Asamblea Constituyente es una trampa de los señores políticos para perpetuarse. Porque esta tiene 4 trampas. La primera, que no hay ninguna representación regional. En este momento, los candidatos pueden ser elegidos en el norte del país. Segunda trampa que quieren poner, que sean listas cerradas. Es decir, usted lo único que va a votar por un partido, no sabiendo quién va a ser el candidato, no puede elegir. Después vienen los derechos de los independientes, pero los independientes están poniendo las disposiciones justamente para que no pueda presentarse ninguno, en vez de porque para constituir un partido en una región exigen el 0,25. Sí. Para una candidatura independiente es el 0,4. Si yo quiero hacer una lista de un partido, con el 2,5 puedo presentar acá 4 personas. Yo con una lista de independientes podría presentar, tendría que tener 1,6%, pero además hay un límite del 1,5, por lo tanto no puedo presentar uno. Y después, como se mete con la paridad de género,
si no pueden ir 2 hombres y ni 2 mujeres en la misma lista, por lo tanto los 2 tienen que ir listos. Es decir, está hecho para que no se presente ningún independiente. Ahora, el problema de la paridad de género es otra trampa, porque ya lo hicieron la vez pasada, porque la vez pasada los partidos políticos usaron la paridad de género para no hacer elecciones primarias, porque con la excusa de la paridad de género no hizo ninguna elección primaria para parlamentarios, pero ahora la trampa es que nadie sabe para quién trabaja, porque es tan complicado el asunto al meterle la mano a la urna que nadie va a saber quién va a ser elegido al final. Es que es parte de este proceso, sí, lo que estamos viviendo y lo que hemos venido analizando y discutiendo del programa 1 sí, aquí, con las posturas que tenemos diferentes sí, y diversas, es que nadie tiene la verdad absoluta en esto. Sí. Hay que partir de esa base. Primero, ¿por qué? Porque mis diferencias contigo, sí, con Hernán, van a estar y nadie me las va a hacer cambiar. Sí. Y mis ideologías, políticas, mecanismos, etcétera, eso es lo que yo hoy día tengo y lo que quiero, etcétera. Pero si la ciudadanía se ha volcado en las calles, ya, si la ciudadanía exige cambios, claro, como tú bien dices, el cambio de la Constitución no va a venir a cambiar y a decir, oye, vamos a mejorar la pensión, vamos a mejorar las viviendas, la educación, etcétera. Pero ¿tú crees que solo modificando va a regular esta relación de un Estado más subsidiario que un Estado con enfoque social? Si regulamos o modificamos solamente, ¿por qué es tan peligroso o por qué hay tanto miedo de cambiar una Constitución que nazca de cero? Y no sea solo modificada, sino que cambiémosla de cero y construyámosla todos juntos. El problema es lo siguiente. Que hay derechos que existen en este momento, sí, claro, que al partir de cero no están. Es decir, yo estoy viviendo en este momento por ciertos derechos que me ampara la Constitución, y frente a eso, que creo que la Constitución del año 80, la única cosa importante que tienen las constituciones no son lo que declaran, sino cómo hacerlas efectivas. Claro. Y la Constitución del 80 tiene una cosa muy efectiva, que es el recurso de protección, que esa fue el gran logro, que fue un logro que justamente a mí me contaba una persona exiliada que estuvo en un seminario en tiempo de Pinochet, yeah, y que una persona estaba diciendo que las declaraciones, que todas, hasta incluso las dictaduras más tienen cosas buenas en las constituciones, y justamente decía, en Chile, por ejemplo, está el recurso de protección, que es una innovación única. Es decir, porque el recurso de protección es lo que yo hago para defender mis derechos. Si no hay recurso de protección, todo es música. Claro, todas declaraciones. Y la otra es el recurso de inaplicabilidad y el Tribunal Constitucional, porque si no tienen ninguna de esas dos cosas, da lo mismo lo que pasa en todo, da lo mismo lo que pasa en la Constitución, porque tú puedes tener todo lo más bonito, pero el gobierno hace lo que quiere. Por ejemplo, claro, ese es el punto. Sí, claro, por ejemplo, la Constitución hoy día tampoco se hace valer en lo efectivo, como tú dices, de lo que está escrito incluso. Pero claro, hay cosas que se hacen valer, todos los recursos contra la ISAPRE, por ejemplo. Por ejemplo, los recursos contra la ISAPRE, justamente es porque esta Constitución ampara el derecho a salud y ampara la igualdad ante la ley. ¿Y cuántos recursos se han ganado contra la ISAPRE? Sí, todos, como casi como 1 millón. Sí, mira, por eso. Por ejemplo, se habla de la vivienda digna, que esta Constitución establece, una nueva eventual Constitución establezca el derecho a la vivienda digna, ¿cierto? O que todos tengan vivienda. Pero en la línea que vas tú, claro, si yo no tengo un recurso efectivo, imaginemos que la Constitución establezca que un recurso de protección para tener derecho a vivienda. Claro, vamos a tener a miles y miles de gente que dice, si yo no tengo vivienda, demando al Estado. Entonces, ¿qué pasa si se establece el derecho al trabajo como una obligación del Estado absoluta, y que si no me lo cumple también tengo derecho a demandarlo? Entonces yo estoy cesante, sin casa, tendría que demandar al Estado porque no tengo casa, y tendría que demandar al Estado porque no tengo trabajo, y el Estado lo que tendría que hacer entonces es darme obligatoriamente trabajo, o si no me da trabajo, pagarme una remuneración mínima, lo que en términos económicos es insostenible. Y por eso que efectivamente esta Constitución lo que hace es que solo ciertos derechos, de una manera práctica, dijo, lo voy a incorporar al recurso de protección, porque si no, todo sería demandable. Es decir, son derechos sobre cosas que tú tienes, claro, pero no, es decir,
con cosas que tú tienes que te van a quitar, pero no te pueden dar derechos para obtener cosas, porque no hay plata para eso. Es decir, como el Estado va a decir, oye, ¿y qué es la vivienda digna? Y después podríamos hacer la igualdad ante la ley, entonces quiero la mejor vivienda. Entonces, ahora, el problema es ¿qué pasa? Cuando hacen esas constituciones con muchos derechos, al final terminan eliminando el recurso de protección. Como saben que no lo pueden hacer y quedan esas declaraciones líricas, como Venezuela, si constituciones bonitas hay millones, pero el problema aquí en la práctica es eso. Ahora, yo creo que lo que hay que resolver primero, el problema de salud, pensiones, educación, eso es lo que tenemos que resolver. Ahora, yo creo que se puede mejorar la solución, pero esta constitución no lo vamos a solucionar con una asamblea constituyente compuesta por los mismos políticos de ahora. Ahora, otra trampa que, por ejemplo, que tiene la constitución, que son cosas increíbles que te voy a decir a ti. Tu apellido es Catepillán, Catepillán que es de pueblo originario. Exacto. Tú podrías votar Mapuche como pueblo Huilliche. Originario. Exactamente. ¿Y encuentras lógico? ¿Encuentras lógico que tú votes distinto que yo? ¿Tú encuentras que yo tengo alguna diferencia contigo? Esa es mi pregunta, porque para mí, Sí. porque yo creo que quizás lo de los pueblos originarios, por ejemplo en Canadá, Nueva Zelanda, es cuando hay unos indios que tienen creencias distintas, idiomas distintos, entonces ahí a veces se hacen cupos o cuando hay nacionalidades distintas, pero por tener un apellido distinto, porque yo en mi ADN tengo un 20% de sangre indígena y tú quizás tengas lo mismo, entonces porque tú tengas tu primer apellido, ¿por qué hay diferencia conmigo? Claro. Esa es mi pregunta que siempre he tenido la duda y quiero preguntársela a alguien que está en problemas. Pero mira, ¿sabes qué? No sé si tú, bueno, has escuchado, digamos, como dentro de la noticia o la contingencia nacional, que hoy día el pueblo indígena, ya a nivel nacional, está buscando llevar una asamblea paralela, ya no ser parte ni de la apruebo ni del rechazo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, parte de eso, de esas decisiones que hoy día está tomando el pueblo indígena, tiene que ver con la no representatividad y la falta de reivindicación a un pueblo que históricamente ha sido desplazado y ha sido vulnerado, ha sido maltratado, etcétera, etcétera. Y ahí podríamos entrar, digamos, en una discusión mucho más profunda, ni siquiera en términos de apellido, por supuesto. O sea, pero ¿cuánto tienes? Tu madre es Velázquez. Exactamente. ¿Tu papá es Catepillán cuánto? Catepillán Tecay. Mario Catepillán Tecay. ¿Y tu mamá es Velázquez? Velázquez. Ya. Por lo tanto, menos ya tiene un 50. Tengo un 50. Ahora, pero me siento parte del pueblo originario, orgullosa de ello. Pero a lo que voy yo es... ¿Pero qué contacto tienen? Porque el problema es que cuántas generaciones, porque el problema es que yo lo que tengo entendido, sí. que los apellidos, pero Chiloé no son mapuche, sino son beliche. El idioma beliche, que era el idioma que además lo hablaban los jesuitas en Chiloé, que lo hablaban lo hablaban tanto los indígenas como los españoles. Por lo tanto, ni siquiera se puede decir, puede que hasta incluso los apellidos en beliche pueden ser ni siquiera indígenas. Claro, mira, pero es un tema tan profundo. Muy interesante, muy profundo, y me gustaría que podamos debatir en algún momento. Pero no veo por qué vamos a votar en distintas, para distintos representantes, tú y yo. Eso lo encuentro absurdo. Perfecto. Ahora, tú esbozabas una salida, ¿cierto? Que es esperar las elecciones, ¿cierto? Alguien te podría decir, pero no será mucho esperar 2 años. Yo incluso puedo estar en la línea de esto, aunque yo creo que hay que votar rechazo para que dejar en mal pie a la gente que está hoy día en el Congreso. Si tú votas rechazo va a quedar en mal pie. Pero ¿no crees tú que esperar 2 años, ¿cierto?, para solucionar esto es mucho tiempo? Es decir, pasa lo siguiente. Para solucionar Constitución primero, es decir, para hacerle reforma a Constitución, si es que hay que hacérsela. Porque, por ejemplo, hay cosas en la Constitución que están, pero es que no se cumplen. La Constitución señala que los partidos políticos no pueden tener el monopolio de la participación ciudadana y que la ley le da los mismos derechos a los candidatos independientes que a los candidatos a partidos políticos. Eso lo dice la Constitución, pero las leyes se las han pasado por no sé dónde, porque evidentemente, y así, hay miles de cosas que están en la Constitución, pero los políticos no lo respetan. Porque el problema es, ¿por qué es la trampa de los políticos? ¿Qué es lo que quieren los políticos? Seguir manteniendo sus privilegios.
¿Se ha hablado algo más de la rebaja de la dieta parlamentaria? Yo lo preguntaba el otro día. Se olvidaron todos de bajarse la dieta. Que están haciendo los políticos para mantenerse, para seguir manteniendo sus privilegios. Y además, los constituyentes no se van a poder presentar a la próxima elección parlamentaria. Claro. Entonces, además, están descartando personas que le compitan. Por lo tanto, esta es la trampa máxima. Entonces, ahora, ¿por qué te digo esperar 2 años? Porque en este año podría, durante este tiempo, formarse un gobierno de unidad nacional, que debería ser lo lógico, y resolver los problemas sociales. Y una vez resueltos esos problemas sociales, vemos en qué está fallando la Constitución. Pero yo creo que los cambios no se pueden hacer con los políticos de ahora, porque los principales cambios que quiere la gente es cambiar el sistema político, y no vamos a dejar al gato cuidando la carnicería. Claro, la verdad que siempre el tiempo se nos hace muy corto. Alfonso, agradecemos la presencia tuya y tu opinión, tu análisis. Discrepamos en varias cosas, pero es parte del proceso, y qué interesante también conocer las posturas diversas que está ocurriendo hoy día en esta contingencia. Antes de que te despidas, Alfonso, vamos a recordar algunas preguntas que pueden encontrar en bcn.cl. ¿Habrá franja electoral de televisión? Sí, habrá una franja diaria de 30 minutos, obligatoria para los canales de libre recepción. Se dará tiempos equitativos a las 2 opciones de cada voto, del apruebo y del rechazo, donde aquí cabe señalar que los independientes no van a tener, digamos, su espacio propio. Así vamos a ir recordando estas preguntas en los próximos programas durante la semana. Así es, bueno, la idea es que la gente se informe. Esa es otra de las trampas de los políticos, porque claro. Es increíble. Es decir, en este momento ellos solo tienen el derecho. Ahora, yo creo que ahí hay que recurrir al Tribunal Constitucional. Yo estoy estudiando, porque justamente la Constitución dice la igualdad de los independientes, la participación de los derechos plebiscitarios. Y la ley casualmente pone a los parlamentarios independientes. Entonces, creen que con eso se la sacan. Y no. Es decir, esa es la cosa. Ahora, la otra cosa es que tanto los del rechazo y el apruebo, que seamos independientes, busquemos canales como ustedes, y hagamos otra franja propia, sin los políticos. Claro. Y se los propongo, pero eso creo que sería... Bueno, se está organizando varias cosas por allí. Yo creo que sí, ya están haciendo. Bueno, ya no estamos, ya está sonando la música, en el fondo, ¿cierto? Ya nos están diciendo que termina el programa. Gracias, Alfonso, la verdad que ha dado un buen aporte, una visión distinta, digamos. Así que gracias Vilma, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos mañana con nuevos invitados, y ojalá que puedan comunicarse con nosotros, analizar, reflexionar y opinar. Así que este programa una buena jornada a todos. Se produce en la noche, ¿cierto? 9:10, sí. Algunas entrevistas en YouTube, ¿cierto? Están también, nos pueden encontrar. Perfecto. Muchas gracias a todos y buena jornada.